Ya revisando lo que es el tema de las magnitudes y algunas otras cuestiones, bueno, pues vamos a trabajar con un ejemplo que seguramente ustedes pues ya también están familiarizados en esta parte. Digamos que vamos a establecer que un semáforo de 200 libras, como se muestra en la imagen, como lo podemos ver aquí, eh, cuelga en equilibrio sostenido por dos cables, como se muestra en esta figura. Y entonces, considerando, por ejemplo, el W, que es el peso, la fuerza 1, la fuerza 2, el peso del semáforo, los cables y las condiciones de equilibrio, determine el valor de la fuerza 1 y vamos a determinar el valor también de la fuerza 2. Entonces, a partir de estas características, nosotros tendríamos, por ejemplo, que hacer, pues aquí, algunas cuestiones muy particulares. Por ejemplo, nosotros podríamos llamar una de las partes en las que nosotros íbamos a usar un vector eran para las fuerzas, para las magnitudes, entre otras características. Entonces, aquí nos dice, digamos, en forma clara que nosotros vamos a trabajar con estas, con estas condiciones. Y entonces, en estas condiciones nosotros vamos a tener, digamos, ciertas características que nos pueden ayudar. En ese sentido, entonces, yo voy a establecer, por ejemplo, algunas condiciones un tanto particulares. Yo voy a decir, por ejemplo, que este vector que yo tengo por aquí, pues va a ser la fuerza 1. Yo voy a decir que este vector que está aquí es mi fuerza 1. Y además yo tendría otro vector por acá. Yo puedo decir que el vector que yo tengo aquí va a ser la fuerza 2. Y entonces que eventualmente lo que va a hacer básicamente esta parte tendría que estar directamente relacionada con el peso. Y entonces a partir de ahí yo podría considerar algunas condiciones importantes. Una de las cosas que nos mostraron nuestras clases de física, por ejemplo, sería la situación de equilibrio. Y por ahí nos enseñaron algunas condiciones que se tienen que tener. Una de las partes importantes que nosotros vimos en nuestros temas que les acabo de mencionar de física tiene que ver, por ejemplo, con el equilibrio de los momentos. Y a partir de estos nosotros establecíamos ciertas condiciones y están directamente relacionadas con la suma de las fuerzas. Entonces, la sumatoria de las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas básicamente en X debe ser igual a cero. De igual forma, la sumatoria de las fuerzas en Y debe ser igual a cero. Cuando nosotros aprendimos la parte de los momentos, bueno, pues nosotros establecimos o nos enseñaron que una de las partes importantes es que cuando trabajamos con momentos, pues la sumatoria de las fuerzas va a cambiar. En ese sentido, entonces nosotros deberíamos de establecer algunas condiciones y a partir de aquí vamos a descomponer algunas cuestiones muy particulares. Otra de los temas que nosotros tendríamos que ver están directamente relacionados con la trigonometría, específicamente con los senos y con los cosenos. Y básicamente lo que se quiere decir es que si nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos, es decir, un triángulo, vamos a llamarlo un triángulo de esta forma. Si nosotros tenemos un triángulo de esta forma, entonces a partir de aquí nosotros tenemos un ángulo. Entonces nosotros vamos a decir que algunas condiciones, por ejemplo, podríamos decir que el seno está directamente relacionado con el cateto opuesto. Entonces el seno digamos, tiene una relación directa con el cateto opuesto. Y si tenemos el cateto adyacente, que sería esta parte, digamos aquí, esto está directamente relacionado con lo que es el seno. Y si nosotros queremos hablar, digamos, de otra condición, nosotros vamos a establecer, bueno, que el coseno está directamente relacionado con el cateto adyacente. Y así es como nosotros podríamos establecer algunas condiciones muy particulares debido a que,
Bueno, pues el ángulo con el que nosotros estábamos trabajando estaba en esta parte. En esa parte estaba el ángulo con el que nosotros estábamos trabajando. Y entonces ya si tenemos las condiciones de esa forma, entonces ya podríamos empezar a hacer una parte importante, que la conocemos básicamente como la descomposición de las fuerzas. Y a partir de esta descomposición, entonces nosotros podríamos establecer ciertas condiciones. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es trabajar sobre esta imagen, sobre la imagen que está arriba y empezar a hacer la descomposición de las fuerzas. Entonces, si lo que yo quiero es básicamente trabajar, digamos que, si lo que yo quiero es trabajar, digamos primero con la fuerza en 1, lo que voy a tratar de hacer es la descomposición de estas fuerzas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, puedo hacer algunas condiciones un poco particulares y a partir de estas fuerzas yo podría establecer ciertos criterios. Entonces, viendo, digamos, esta parte en específico, nosotros podríamos decir, o si hacemos, digamos, el diagrama, digamos, un poquito más simple, lo que nosotros tendríamos que ver es que, por ejemplo, nosotros tendríamos hacia acá nosotros tendríamos inicialmente, digamos, sería la fuerza 1, coseno de ¿cuánto? Bueno, pues de estos 20 grados. Entonces el coseno de los 20 grados. Y entonces ya que tengo esta parte, bueno, pues yo ya podría hacer algunas condiciones un poco específicas. Y otra de las partes, si yo ya tengo, digamos, la componente en X, entonces yo necesitaría, pues básicamente lo que es mi componente en Y. ¿Por qué razón? Porque lo que estoy tratando es de trabajar con la suma, establecer la suma de esas fuerzas. Entonces ahora voy a trabajar con lo que es mi componente en Y y me diría que es la fuerza 1 por el seno de 20 grados. Y a partir de ahí, bueno, pues yo ya tendría una parte del componente, al menos, digamos, la descomposición de las fuerzas de la fuerza 1 ya la tendríamos establecida de forma significativa. Ahora, yo ya tengo, digamos, lo que es las componentes de la fuerza 1, ya están establecidas, digamos, de alguna manera muy particular. Nosotros ya tenemos establecida esta parte. Y entonces, bueno, pues ya tendríamos básicamente mi fuerza en X y mi fuerza en Y. Ahora, lo que yo necesito es establecer las condiciones para trabajar ahora con la fuerza 2. Y entonces aquí resulta algo interesante. ¿Por qué razón? Porque como va en dirección contraria, sería la fuerza 2 por el coseno, en este caso de 15 grados, Y ya tendría, digamos, al menos la parte de mi componente en X. Ahora necesito mi componente en Y. Y entonces aquí sería, pues básicamente la fuerza 2 del seno también de 15 grados. Y a partir de ahí, bueno, pues ambas son, en este caso, ambas resultan positivas. Y la razón principal es, bueno, pues porque al menos las componentes en Y, pues resultan positivas porque ambas tienen una fuerza, digamos, hacia arriba. Y a partir de ahí nosotros vamos a tratar de establecer, o ya que hicimos la descomposición de las fuerzas, nosotros podríamos o tendríamos que plantear lo que son las ecuaciones. Entonces vamos a descomponer, digamos, la descomposición de fuerzas. Y a partir de ahí nosotros podríamos establecer algunas condiciones muy particulares. Lo primero que tenemos que hacer es la sumatoria de las fuerzas en X. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos ahí? Bueno, la sumatoria de las fuerzas en X, en este caso, yo tendría que
utilizar este componente y este otro componente, y a partir de ahí, bueno, tendría que plantear la siguiente sumatoria. Entonces decimos que la fuerza 1, que es por el coseno de 20 grados, menos la fuerza 2, y la razón principal es que va en dirección opuesta, entonces sería menos la fuerza 2 del coseno de 15 grados. Y todo eso debe ser igual a 0. Ahora, nosotros tenemos algunas condiciones importantes. ¿Por qué razón? Bueno, porque tendríamos que considerar también algunas condiciones. Entonces, en las fuerzas, en la sumatoria de las fuerzas, en Y, eso debería ser igual a la fuerza 1 por el seno de 20 grados más la fuerza 2 por el seno, pero de 15 grados. Ahora, en este caso nosotros tendríamos que igualar a 0, pero tendríamos que prestar atención a algo que resulta aquí, digamos, de forma interesante. ¿Y qué resulta? Bueno, que nosotros tenemos estas condiciones un tanto particulares. Bueno, y entonces trabajando en esta parte, tendríamos que considerar las 200 libras, que es lo que pesa el semáforo. Aquí nos dicen que el semáforo pesa 200 libras y digamos cuelga en equilibrio. Entonces aquí están las palabras claves que nosotros vamos a trabajar. Entonces, por lo tanto, aquí nosotros vamos a agregar el 200. Y así tendríamos que buscar la forma de encontrar que el sistema esté en equilibrio. Entonces, una de las formas en la que nosotros lo podemos hacer, bueno, si ya tenemos tanto la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y, pues entonces podríamos trabajar con estas ecuaciones para encontrar una solución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una de las partes importantes es que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros conocemos diferentes métodos para la solución. Entonces, en las ecuaciones nos quedarían de la siguiente forma: la fuerza 1 por el coseno de 20 grados menos la fuerza 2 por el coseno de 15 grados es igual a 0. Además sería la fuerza 1 por el seno de 20 grados más la fuerza 2 por lo que es el seno de 15 grados. Y entonces esto es igual a 200 unidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues algunas cuestiones. Y una de las herramientas que a nosotros nos enseñaron para poder resolver este sistema de ecuaciones, pues es algo que se conoce como las simultáneas. Entonces, utilizando, digamos, el método de ecuaciones simultáneas, de ecuaciones simultáneas. ¿Y qué quiere decir ese método de ecuaciones simultáneas? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es establecer algunas condiciones para poder nosotros para tratar de hacer 0 la suma de estas ecuaciones. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que determinar es que tendríamos que utilizar algunas condiciones. Por ejemplo, aquí tendríamos que prestar atención a los signos de los dos elementos. ¿Por qué razón? Bueno, porque uno es positivo y uno es negativo, y eventualmente cuando lo sumemos, pues deberíamos de pensar en hacer que estos se conviertan en 0. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, si nosotros multiplicamos, digamos,
el coseno, por ejemplo, si nosotros multiplicamos la primera ecuación, esta ecuación la multiplicamos por el seno de 15 grados, bueno, pues eventualmente podríamos llevar a cabo esta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a multiplicar básicamente esta parte. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer de la siguiente forma? Veamos. Entonces nosotros decimos que tenemos, por ejemplo, el seno de 15 grados que va a multiplicar a la fuerza 1 por el coseno de 20 grados menos la fuerza 2 por el coseno de 15 grados, que es igual a 0. Y entonces, si ya multiplicamos, digamos, la primera parte, si ya nosotros multiplicamos la primera parte que está relacionada con el seno, pues ahora sería conveniente para nosotros trabajar con esta segunda parte. Entonces, el coseno, nosotros vamos a multiplicar este coseno por la segunda ecuación y nosotros decidiríamos por el coseno de 15 grados. Y a partir de ahí nosotros podríamos hacer algunas consideraciones importantes. Entonces, escribiríamos el coseno de 15 grados que va a multiplicar a la fuerza 1 por el seno de 20 grados más la fuerza 2 por el seno de 15 grados es igual, pues básicamente a 200, y tendríamos que hacer la multiplicación de estas ecuaciones. Entonces, la primera parte, multiplicando la primera, nos quedaría que sería la fuerza 1 por el coseno de 20 grados que multiplica al seno de 15 grados menos la fuerza 2 por el coseno de 15 grados que multiplica al seno de 15 grados. Ese es igual a 0 por el seno de 15, pues sería 0. Entonces ahora tendríamos que utilizar la parte de la segunda ecuación y nosotros decimos que la fuerza 1 por el seno de 20 grados que multiplica al coseno de 15 grados menos la fuerza 2 que multiplica al seno de 15 grados por el coseno de 15 grados es igual a 200 por el coseno de 15 grados. Y una vez que tenemos esta parte, bueno, pues aquí resulta algo interesante. ¿Y por qué razón? Bueno, porque nosotros a partir de aquí nosotros podríamos hacer la sumatoria de esta ecuación y entonces podríamos determinar ciertas condiciones. En este sentido, bueno, pues aquí sería positivo porque este es más. Entonces, una de las partes importantes habría que prestar atención a este signo, que es este que está aquí. Y otra de las partes importantes, pues tendríamos que ver que este signo, que es positivo, pues va a permanecer igual. En ese sentido, si ya tenemos estas dos partes, entonces podríamos hacer la sumatoria. Y entonces, al hacer la sumatoria, nosotros podríamos establecer ciertos criterios. Entonces, nosotros tendríamos que hacer la sumatoria de estas dos partes. Sin embargo, aquí resulta algo interesante. Y la razón principal es que pues nosotros podríamos establecer ciertas condiciones. Entonces, una de las partes que nosotros podemos hacer es que esto que está aquí se va a convertir en 0, porque si nosotros sumamos la fuerza 2 del seno de 15 grados por el coseno de 15 grados, pues eso se va a hacer eventualmente 0. Y lo vamos a revisar con más detalles. Entonces, nos dice que el coseno de 20 grados, nosotros podemos determinar cuál es el
el coseno de 20 grados. Y entonces cuando nosotros trabajamos con esta parte, nosotros podríamos determinar a cuánto equivale el coseno de 20. Entonces nosotros decimos que el coseno de 20 grados, entonces vamos a decir que el coseno de 20 grados es igual. Entonces vamos a establecer lo siguiente. La fuerza 1 por el coseno de 20 grados, el coseno de 20 grados es 0.9396, que va a multiplicar al seno de 15 grados. Entonces el seno de 15 grados es 0.2588, 0.2588, menos la fuerza 2, que es el coseno de 15 grados, y el coseno de 15 grados es 0.9659. Y nos dice que el seno de 15 grados es igual a 0.2588. Y eso va a ser igual a 0. Ahora, nosotros vamos a necesitar determinar cuál es el seno de 20. Entonces, el seno de 20, para poder trabajar con la sustitución sería la fuerza 1 por el seno de 20, serían 0.3420. Lo vamos a multiplicar por el coseno de 15 grados. El coseno de 15 grados es igual a 0.9659. Entonces sería 0.9659 más la fuerza 2. Y entonces necesitamos el seno de 15 grados, que va a ser igual a 0.2588, 0.2588, y lo vamos a multiplicar por el coseno de 15 grados, que nos va a dar igual a 0.9659. Y luego eso tendríamos que multiplicar el coseno de 15 grados, 200 por el coseno de 15 grados. Por lo tanto, nos va a dar a 193.1851. Y una vez que tenemos esos valores, pues ya sería un poquito más simple para nosotros hacer la suma de las fuerzas y determinar algunas condiciones específicas. En ese sentido, entonces, si nosotros nos fijamos, pues multiplicar 0.9659 por 0.2588 es lo mismo que multiplicar 0.2588 por 0.9659. Entonces, si se fijan, pues básicamente este término es el mismo que este. Y además, pues también podemos ver que este término es el mismo que este. Entonces, cuando nosotros sumemos y hagamos las condiciones, bueno, pues va a resultar algo interesante. Entonces, al hacer la multiplicación, nos quedaría que la fuerza 1 la vamos a multiplicar por 0.2431 y le vamos a restar la fuerza 2, que serían 0.2499 es igual a 0. Ahora, la fuerza 1 de la sumatoria en Y, pues va a tener que ser 0.3303. Y le vamos a sumar la fuerza 2 en Y. Esta es la sumatoria de las fuerzas en y sería 0.2499. Y eso es igual a 193.1851.
Y una vez que tenemos esta parte, pues ya sería más simple para nosotros hacer la suma. Y la razón principal es que aquí sí podemos apreciar que existen valores similares. Entonces, si nosotros tenemos esta parte que existen valores similares, entonces nosotros podemos afirmar que si nosotros restamos y sumamos este valor, bueno, pues automáticamente aquí pasa algo interesante con estos valores y entonces, pues lo que sucede es que estos valores se van a convertir en cero. Y entonces, si nosotros tenemos básicamente esos valores, si estos valores ya se convirtieron en cero, entonces ya nada más tendríamos que trabajar con lo siguiente. Lo que tendríamos que hacer es sumar, digamos, las fuerzas, la fuerza 1, y eso no tendría mucho problema porque 3 y 1 serían 4, 0 y 3 serían 3, 4 y 3 serían 7. 3 y 2 son 5, entonces tendríamos .5734, más en este caso sería 0, más 0 es igual a 193.1851. Y si ya tenemos esta parte, pues podríamos establecer algunas condiciones muy importantes. ¿Por qué razón? Porque si se fijan, lo que nos pedía anteriormente es determinar el valor de la fuerza 1 y de la fuerza 2. Una de las partes importantes era que nos pedían nos estaban pidiendo determine la condición de equilibrio, determine el valor de la fuerza 1 y de la fuerza 2. Entonces, a partir de aquí, nosotros ya podríamos establecer las condiciones. ¿Qué nos están preguntando? Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Determinar el valor de la fuerza 1 y de la fuerza 2. Entonces, ya tendríamos, digamos, las condiciones en términos de establecer la fuerza 2. Entonces, digamos que tendríamos lo suficiente para determinar el valor, o sea, podríamos determinar el valor de la fuerza 1. Entonces ya estamos en condiciones, digamos, para poder trabajar con esta parte. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque tenemos la fuerza 1 aquí. Y entonces nosotros podríamos reescribir básicamente nuestra fórmula para la fuerza 1. Diríamos que la fuerza 1 que multiplica .5734 es igual a 193.1851. Y si nosotros tenemos esa parte, bueno, pues ya no tendría mucho problema porque lo que nosotros tendríamos que hacer pues es simplemente un despeje. Si nosotros tenemos multiplicando el punto 5734, tendría que pasar dividiendo. Entonces podríamos establecer que la fuerza 1 es igual a 193.1851 entre 0.5734. Y entonces ya podríamos hacer la división. Entonces, una vez que hacemos la división, nosotros podríamos decir que la fuerza 1 es igual a 336.999.50 por 99.15. Y ese sería el resultado que nosotros tendríamos, digamos, para trabajar con esta parte de determinar lo que es la fuerza 1. Nosotros ya tendríamos las condiciones necesarias como para decir que el valor de nuestra fuerza 1 pues son las unidades que se muestran en la pantalla. Entonces nosotros ya tendríamos el valor de nuestra fuerza 1, que son los 336. Ese sería el valor de nuestra fuerza 1. Tendríamos el valor de la fuerza 1, que son los 336.9915. Y entonces, ahora tendríamos eventualmente que establecer el valor que corresponde a lo que es la fuerza 2. Entonces ya nosotros tendríamos que elegir entre si utilizamos, por ejemplo, las sumatorias, ya sea la sumatoria de las fuerzas en X
o la sumatoria de las fuerzas en Y. Y eso no tendría mucho problema porque pues nosotros podemos elegir utilizar la que sea conveniente para nosotros. En este caso, por ejemplo, yo podría utilizar lo que es la sumatoria para determinar eh, la fuerza 2. Yo podría utilizar las condiciones específicas de esta parte. Y entonces podríamos establecer las condiciones importantes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues lo primero que tendríamos que pensar es en escribir, digamos, la ecuación de la sumatoria de las fuerzas en X. Y eso es igual, digamos, a la fuerza 1 por el coseno de 20 grados. Menos, nosotros dijimos, como son las sumatorias de las fuerzas en X, menos la fuerza 2 por el coseno de 15 grados. Y entonces tendríamos estas condiciones importantes y además es que está igualado a 0. En ese sentido ya tendríamos algunas condiciones. Entonces lo primero que tendríamos que hacer o que sería conveniente, ¿por qué? ¿Por qué tomé, digamos, la sumatoria de las fuerzas en X? Por una razón principal. La razón principal es que tiene un signo negativo. Debido a que aquí tengo un signo negativo, es conveniente para mí utilizar la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Por qué razón? Porque voy a hacer un despeje. Y entonces voy a decir que la fuerza 1 por el coseno de 20 grados es igual. Lo tengo que pasar hacia el otro lado del igual, entonces sería igual a la fuerza 2 por el coseno de 15 grados. Y tiene como algo de sentido porque lo que se quiere es tener el sistema en equilibrio. Si una fuerza... La fuerza 1 va hacia la derecha y la fuerza 2 va hacia la izquierda y se está buscando el equilibrio, entonces deberían tener la misma fuerza. En ese sentido, pues entonces podría hacer algunas consideraciones importantes. Y aquí tendríamos que ver ciertas condiciones. ¿Qué estamos buscando? Bueno, para nosotros es importante encontrar, digamos, la fuerza 2. Lo que nosotros estamos tratando de encontrar de alguna manera, pues básicamente está directamente relacionada con la fuerza 2. Esto es lo que a nosotros nos interesa. En ese sentido, si ya conocemos lo que a nosotros nos interesa, entonces sería conveniente para nosotros tratar de despejar hacia acá. Y entonces voy a reescribir esta ecuación. Y entonces voy a decir que la fuerza 2 es igual a la fuerza 1 por el coseno de 20 grados. Y lo voy a dividir entre el coseno de 15 grados. Y ya una vez que tengo esta parte, bueno, pues sería conveniente para nosotros establecer ciertas condiciones. Entonces, si yo ya conozco cuáles son algunos valores, ya nada más tendría que sustituir. Y entonces la fuerza 2 deberá ser igual. ¿Cuál es el valor de la fuerza 1? Nosotros dijimos que el valor de la fuerza 1 serían 336.9915. Y esto va a multiplicar al coseno de 20 grados. ¿Cuál es el coseno de 20 grados? Bueno, pues ya lo tendríamos establecido y nosotros dijimos que era 9.9396. Lo tenemos, digamos, establecido por acá. Por aquí nosotros tenemos lo que es el coseno de 20 grados. Y entonces a partir de ahí nosotros podríamos establecer el número que sería 0.9396. Y ahora sí podríamos hacer la división. Y esa división tendríamos que hacerla entre el coseno de 15 grados. ¿A cuánto equivale el coseno de 15 grados? Bueno, pues de igual forma nosotros lo establecimos por aquí y entonces debe ser un valor como este, que es 0.9659. Entonces vamos a establecer el valor de 0.9659.
Y una vez que tenemos esta parte, nosotros podríamos ahora sí, pues básicamente hacer las cuentas y nos quedaría que la fuerza 2 es igual a 326.7025. Y entonces ya podríamos o ya tenemos lo que es nuestra fuerza 2. Y esta es una de las aplicaciones para la cual nosotros utilizamos lo que son, pues ahora sí que lo que son los vectores. Esta es una de las aplicaciones prácticas de los vectores. Regularmente ustedes muy seguramente trabajaron con esta parte en lo que es su clase de física. Entonces, bueno, pues hasta este punto yo creo que le vamos a dejar por aquí. Más adelante veremos algunas otras condiciones importantes de lo que son los vectores.